Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie Cristo es nuestra seguridad. Y este es el tema número 2. Y el título de la enseñanza de hoy es Las evidencias de que alguien nació de nuevo. Entonces, hermanos, esta enseñanza nos va a confrontar a todos nosotros, a muchos de ustedes. Y les hará ver que todavía, tal vez muchos de ustedes no han nacido de nuevo. Y espero que esta enseñanza les haga reflexionar para que ahora sí verdaderamente se conviertan. Y sé también que uno que otro se va a enojar. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a desenmascarar. Pero para una persona que es un verdadero cristiano, porque hay una diferencia, rayos, entre alguien que dice que es cristiano y alguien que es un verdadero cristiano. Pregunta: ¿cómo una persona se hace un verdadero cristiano? ¿No? Bueno, el primer paso es cuando nace de nuevo. La semana pasada lo vimos. ¿Qué es primero? La fe, creer en Jesús. Crees en su palabra, la obedeces, te arrepientes, te confronta y en ese momento naces de nuevo, no antes. Si no creíste en Jesús, si no te arrepentiste, esa es una señal de que nunca naciste de nuevo. Ahora, gloria a Dios, aleluya. Escuchen muy bien. Vuelvo a repetir. Cuando tú crees en Jesús, crees lo que Él hizo por nosotros en la cruz, gloria a Dios, eso se llama ¿qué? Fe. Como tú crees, por gracia recibes la salvación. Ahora, ¿cómo viene la fe? Por oír, ¿qué? La palabra de Dios. Creer en lo que Jesús enseñó en su evangelio, en su palabra. Porque la Biblia, ¿qué es? ¿De dónde salió? De la boca de Dios. ¿Están entendiendo? Algo muy importante que hoy día la iglesia del siglo XXI ha olvidado es el arrepentimiento. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? El arrepentimiento. Primero viene la fe. Crees en Jesús, crees en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Te arrepientes. Tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Por qué? Porque si tú crees en Jesús, eso quiere decir que crees en su palabra. Y su palabra va a confrontar ¿qué? Tus pecados. Si no te arrepientes, es imposible que nazcas de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aquí también surge otra pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? Hermanos, esta palabra viene del griego metanoia y está compuesta por dos palabras. Es una palabra yuxtapuesta. Gloria a Dios. Es meta, que significa después, y noia, que significa mente. Y la mente es el lugar donde está, ¿qué? Nuestros pensamientos, donde tomamos decisiones morales o inmorales. Es decir, metanoia es un cambio de mente, es un cambio de mentalidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene ese cambio? Meta, después de ¿qué? De conocer a Cristo. Tu mente ya no es la misma, ahora es diferente. Hay un cambio de mentalidad respecto al pecado. Hay un cambio de dirección. Tú ibas a la condenación, pero cambias de dirección hacia la salvación. Y a eso la Biblia le llama ¿qué? Conversión. Gloria a Dios. Se convirtieron 3,000 personas en un día. Se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Oye, Juanito se convirtió al Señor. ¿Están entendiendo? Y este proceso de conversión viene del griego epistrofe,
y significa volverse de para volverse hacia. Es decir, tú ibas camino al infierno, escuchas el mensaje, crees, te arrepientes, te conviertes y te vuelves de ir derechito al infierno, cambias de dirección y te vuelves hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. Después del arrepentimiento, Dios pone en ti la semilla de su naturaleza. Y es lo que se conoce en la Biblia como nacer de nuevo. Pero, ¿qué es nacer de nuevo? Hay una historia que todos conocen. Y está en Juan. Vayamos a Juan, capítulo 3. Y es del discípulo secreto de Jesús. Así le digo yo, Nicodemo. San Juan, capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice el Señor. San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, tenía un puesto muy importante entre los judíos. No era cualquier cosa. Pero escuchen. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque era un discípulo secreto. Como tenía un puesto importante, no quería perderlo. Y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren, hermanos, cómo a veces por guardar el puesto que tenemos, el lugar privilegiado que tenemos, hermanos, tratamos de mantener en secreto que somos cristianos. Así hay muchos, hermanos. Este hombre tenía discernimiento. Gloria a Dios. Y sabía, gloria a Dios, que un hombre común y corriente no podía hacer las cosas que él hacía. Gloria a Dios. A menos de que Dios esté con él. Entonces, este Nicodemo sabía que Jesús era justo, pero amaba más el puesto que tenía. Era un discípulo en secreto, así le digo yo. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendíamos. Rayos. No entendía. Y era un religioso. ¿Qué es nacer de nuevo? Hermanos, la palabra nacer, primeramente vamos a ver la palabra nacer. Viene del griego genao y significa engendrar. De aquí viene la palabra genes. Y la ciencia que estudia todo esto es la genética. ¿Y los genes qué son? Los rasgos intelectuales, los rasgos físicos que nosotros heredamos ¿de quiénes? De nuestros padres. Y heredamos sus gestos, sus expresiones, su forma de caminar, su forma de hablar, la nariz, los ojos, los cabellos. Y decimos, oye, ¿cómo se parece a su papá? O a veces, ¿cómo se parece a su mamá? Eso es obvio. ¿Por qué? Porque ellos engendraron ese bebé. Entonces, estos padres depositan los genes de ambos en ese niño que nació. Gloria a Dios. Ese niño tiene los genes de ambos padres, del papá y de la mamá. ¿Sí o no? Entonces, espiritualmente, miren lo que dice el siguiente versículo. Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, nacer aquí del agua se refiere a ese mandamiento que Jesús nos dio de bautizarnos. Aleluya. Pero el verdadero nacer de nuevo es del Espíritu. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Mira lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, naciste de tus padres. Te pareces a ellos. Pero ahora hay un nuevo nacimiento
Por eso dice nacer de nuevo. Escuchen, ya naciste físicamente, pero ahora mira lo que dice la segunda parte. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Escúchame bien. Espiritualmente nosotros nacemos cuando creemos, nos arrepentimos y nos convertimos. Ya lo estudiamos. Hermanos, nosotros en ese momento somos engendrados por Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios el Padre pone su naturaleza en nosotros. Y tú y yo tenemos el potencial, una vez que nacimos de nuevo, de manifestar, al ir creciendo espiritualmente, los rasgos morales de Dios. Así como manifestamos los rasgos de nuestros padres, en este caso, hablando espiritualmente, nosotros debemos de demostrar los rasgos morales de Dios. Hermanos, toda la ley de Moisés, no matarás, no adulterarás, no mentirás, etcétera, etcétera, esa es la ley moral. Eso está en la mente de Dios. Y Él no quiere que hagamos nada de eso. Por eso cuando nos engendró, puso una nueva naturaleza en nosotros. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la segunda parte. Aleluya. La palabra de nuevo, gloria a Dios. Vimos primeramente nacer. Ahora, de nuevo. Viene del griego anotzen y significa engendrar de lo alto, engendrar de arriba, engendrar del primero. ¿Quién es el primero y el último? Dios. Significa engendrar de nuestro origen. Pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Del mono? ¿Cuál es nuestro origen? Dios. Es Dios nuestro origen, nuestra procedencia. Él nos formó y nos hizo. Cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, Dios estaba ahí formándote. En la barriguita de tu mamá. Dice David, mi embrión vieron tus ojos. También dice Eclesiastés, así como tú ignoras cómo se forma un bebé en el vientre de su madre, así ignoramos la obra de Dios. Escuchen, así como en lo natural tú naciste y no hiciste nada para ser concebido. Tú no tuviste nada que ver, no participaste, nadie pidió tu opinión. ¿Están entendiendo? Ahora tú, gloria a Dios, has sido engendrado durante 9 meses. Ahí estuviste en el vientre de tu madre. Gloria a Dios. Y cuando naciste, eras igualito a los 50 bebés que estaban en el hospital. Todos los bebés son idénticos. Cuando nacen, se parecen. ¿Se han fijado? ¿Se han dado cuenta de eso o no? Y cuando tú miras a los bebés, todos son igualitos, arrugados, sus mismos gestitos, las mismas naricitas. Pero a medida que van creciendo, se comienzan a manifestar los rasgos de sus padres. ¿Sí o no? Ahí recién el niño va cambiando. Pero cuando es bebé, miras, ¿a quién se parece? A su papá no, parece que no, parece que a su mamá. No se puede ver, pero va creciendo. Los rasgos de uno de sus papás va tomando ventaja. O se parece más al papá a veces, o a veces se parece más a la mamá. Escuchen, así es con el nuevo nacimiento. Tú naces de lo alto, naces de Dios. Sus genes, la genética de Él, su ADN de Él, ahora está en ti. Y fuiste engendrado como una nueva criatura. Y así como en lo natural tú manifiestas los rasgos de tus padres, espiritualmente hablando, como hijo de Dios, naces de Dios, eres una nueva criatura. Conforme vas creciendo en el Señor, en el cristianismo, escúchame bien, tienes que manifestar los rasgos y el carácter de Dios. Sí o sí, si eres un verdadero cristiano. Pregunta, ¿Dios es bueno?
¿Cómo tienen que ser sus hijos? Tienen que ser buenos. Esa es la señal si eres un verdadero nacido de nuevo. ¿Dios perdona? Amén. Se la saben, hermanos. ¿Qué tienes que hacer tú cuando te ofenden? ¿Por qué? Porque eres nacido de Dios. Tienes los genes de Dios. Entonces, si eres verdaderamente nacido de Dios, empiezas a manifestar el carácter moral de Dios. Sí o sí. Si Dios es generoso, ¿cómo tienes que ser tú? Generoso. Si Dios es paciente, tú tienes que dar el fruto de la paciencia. ¿Están entendiendo? Por otro lado, así como un hombre nace en lo natural, y cuando es bebé, aquí hay muchos papás, gloria a Dios. ¿Y te acuerdas cuando nació tu bebé? Yo me acuerdo de mis hijos cuando nacieron, gloria a Dios. Y los vi allá en el hospital, ahí todos chiquititos, indefensos. Y lo primero que se preocupa el papá y la mamá es de alimentarlo, ¿sí o no? Y a veces cuando la mamá no tiene leche, nos desesperamos, gloria a Dios, nos preocupamos, aleluya. Y a la mamá la estamos alimentando bien para que produzca leche, gloria a Dios. Porque a veces no queremos darle biberón, ¿sí o no? Porque la leche materna no se compara, gloria a Dios, a esa leche artificial. ¿Están entendiendo? Y va creciendo el niño, se va fortaleciendo. Va pasando el tiempo, ¿qué haces? Le das sus papillitas, ¿sí o no? Gloria a Dios. Ya le das sopitas, ¿sí o no? Va creciendo, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Primeramente lo vistes, le pones su pañalito, porque no sabe decir quiero hacer pis, gloria a Dios, quiero hacer popó, no sabe. Y gloria a Dios, le compras un pañal, y a medida que va creciendo ya aprende a ir al baño, gloria a Dios, le enseñas a peinarse, gloria a Dios, aleluya. Y a veces el niño quiere, ay mami, ya me quiero peinar. No, pero hijo, no te estás peinando de atrás, de adelante nomás, y todo de atrás está parado. No mami. Y le enseñas a ponerse sus zapatitos. Y a veces inclusive se ponen al revés, el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces llegas del mercado y le ves a tu hijita ahí con sus zapatos al revés y le dices, no hijito, gloria a Dios, estás mal? Porque no, te confundiste de zapato, te confundiste de pie, gloria a Dios. Y así va creciendo el niño. Lo mandas al kinder, gloria a Dios. Luego entra a la primaria, le sigues enseñando, gloria a Dios. Llega al colegio, a secundaria, le sigues enseñando, sigues formándolo, gloria a Dios. Y llega a la universidad, ya se hace un joven, un adulto, y sigues formándolo, sigues enseñándolo, gloria a Dios. Hasta que un día, gloria a Dios, agarra sus alas y él solito se va. Pero ahora vamos a suponer, si ese niño comienza a crecer, ya tiene 30 años y no madura, hermano, eso sería preocupante, ¿sí o no? Gloria a Dios. Sería triste, ¿sí o no? Porque que a un niño, gloria a Dios, aleluya, se haga pis, aleluya, en su busito, en su pantaloncito, gloria a Dios, es algo normal, ¿sí o no? Pero imagínate un viejo de 30 años que está haciendo eso, aleluya, que no sepa comportarse. Porque a veces los niños en la mesita hacen berrinche y están comiendo y se ensucian el pecho, gloria a Dios, les sale por un costado la comida, pero es normal en un niño, ¿sí o no? Y vas y le limpias, le dices, no comas así. Pero imagínate uno de 30 años que no sepa comportarse ahí en la mesa, que esté ahí todo babeando, que se ensucie todo el pecho. Hablando malamente como padre, ¿cómo te sentirías? Triste, preocupado. ¿Qué pasó con este mi hijo? Gloria a Dios. Imagínate así, gloria a Dios, una persona inmadura. Ese tipo de gente es insoportable, ¿sí o no? Es mayor de edad, pero manifiesta la inmadurez de un niño.
Y así hay muchos hombres y mujeres. Hay hombres que se casan y siguen dándole el sueldo a su mamá. Gloria a Dios, aunque no me creas. Ya están en una relación, ya se casaron y siguen haciendo caso a lo que les dice su mamá, lo que les dice su hermana, lo que les dice su familia. Y eso habla de inmadurez. Gloria a Dios. Ya está casado, gloria a Dios, y sigue con las cosas de su familia, de parte de sus padres. Y eso habla de inmadurez. Entiende, hombre, que el día que tú te cases, ahora eres responsable de tu hogar. Ahora tu familia es tu esposa y los hijos que Dios te va a dar. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Hay muchos que crecieron físicamente, pero no maduraron. No pueden, gloria a Dios, asumir las cosas, gloria a Dios, personalmente, con madurez. Y tiene un problema el hijo, le sigue haciendo llamar a la mamá, le sigue haciendo llamar al papá. Gloria a Dios. Hay un problema y todavía sigue diciendo, papi, anda pues vos. Mami, anda pues vos. Hermanos, y eso es una señal de inmadurez. Porque nosotros tenemos que aprender a enfrentar nuestras situaciones. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, hablando espiritualmente, es lo mismo. Muchos nacen de nuevo. Pero ese nuevo bebé tiene que ser alimentado ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y ese es el error de muchos que van a evangelizar, que van a predicar. Por eso yo muchas veces aquí en esta iglesia les he dicho a ustedes, cuando ustedes vayan a evangelizar, cuando ustedes vayan a invitar a otras personas a la iglesia, no hablen mentiras, no prometan cosas que Dios no ha prometido. Porque lo único que puede hacer madurar a un recién nacido, hablando espiritualmente, ¿qué es? La palabra de Dios. Pero si tú lo atraes, gloria a Dios, a ese niño, a ese recién convertido, Dios te quiere bendecir. Dios no quiere que sufras. Dios quiere solucionar tus problemas. Dios quiere sanarte de tu enfermedad. ¿Sabes qué? Ese niño nunca va a crecer. Ese niño va a ser enfermo por desnutrición. Ese niño va a ser como un retrasado mental. ¿Por qué? Porque nunca va a madurar. Porque para que un recién convertido crezca espiritualmente hablando, necesita ¿qué? La palabra de Dios. Y así como en lo natural hay personas que no maduran dentro de la iglesia cristiana, hay cristianos que tienen 15 años de convertidos, pero no han madurado espiritualmente. Siguen siendo renegones, siguen siendo gritones, siguen siendo amargados, siguen siendo incrédulos, siguen siendo desobedientes, siguen murmurando contra Dios, siguen quejándose contra Dios. No les puedes disciplinar, no les puedes decir nada. Son de chocolate, se derriten, no maduran. Entonces me voy de la iglesia, ese pastor no me gusta. Y se van. Hay cristianos de 20 años que dicen, a mí el pastor no me tiene que decir nada. Yo hago lo que se me da mi gana. Gloria a Dios. Y cuando les dices algo a ese tipo de cristianos, te amenazan y lo primero que hacen es irse. Y se van de la iglesia. ¿Cuántos se han ido de aquí así? ¿Sí o no? Y con esos niñotes, hermanos, no se puede discutir. ¿Por qué? Porque son inmaduros. No entienden a pesar de que saben mucha Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Que nunca pusieron en práctica todo lo que aprendieron. Tomaron la leche, pero la escupieron.
no se alimentaron, no se nutrieron. Agarraron la leche, la escupían, hermanos. Mira lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 3. Y estamos hablando de los niños espirituales. Pasan los años, pero no maduran. Mira lo que dice. Hay muchos que dicen, no hay cristianos carnales, todos somos cristianos. Todos somos igualitos. Claro, delante de Dios no hace acepción de personas, es verdad. Pero vamos a ver por la Biblia que sí hay cristianos carnales. Mira lo que dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. ¿Por qué no podía hablarles como espirituales? Sino como a carnales, como niños en Cristo. ¿A quién está hablando aquí Pablo? A los cristianos de Corinto. Por eso dice, de manera que yo, hermanos, eran cristianos, no eran los del mundo, pero nunca se ocuparon de nutrir su alma para crecer espiritualmente. Por eso esas personas que comienzan a faltar a la iglesia, ya no quieren venir a los estudios bíblicos, ya no quieren venir los domingos a las predicaciones, se comienzan a desnutrir y mueren espiritualmente hablando y se apartan. ¿Por qué? Porque se desnutrieron. ¿Cómo vamos a aumentar la fe? ¿Por oír qué? Por eso aquellos que no les gusta escuchar los mensajes, aquellos que no les gustan las predicaciones, ay no, qué largo predica este pastor, no te vas a nutrir espiritualmente y siempre vas a ser un niño, siempre vas a ser un bebé espiritualmente hablando. Versículo 2. Os di a beber leche, o sea, yo cumplí, les di la palabra de Dios, no adulterada, lo más puro que pude, conforme a la voluntad del Padre, y no vianda. Y la vianda habla de cosas sólidas. Hablando de lo natural, hermanos, a un bebé no le vas a poder dar una salteña, no le vas a poder dar un piquemacho, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es bebé. No puede asimilar su cuerpito. Necesita lechecita. Y la leche, cuando es pura, no es adulterada, nutre. Y mira, ¿por qué les estaba diciendo esto Pablo a los cristianos de Corinto? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, esto habla de que estos cristianos ya tenían años dentro de la iglesia. 5, 4, 3, 10, qué sé yo. Bueno, al comenzar es normal que no eran capaces porque eran bebés. Pero pasaron los años, nunca maduraron y ni aún así eran capaces. ¿Por qué? Porque se quedaron bebés. Eran niños en Cristo. Versículo 3. Porque aún sois carnales. ¿Qué quiere decir esto? Aunque se convirtió, hermanos, se arrepintió, creyó en Jesús, pero seguía viviendo como los del mundo. O sea, no se notaba un cambio. Seguía de mentiroso, seguía de tranza, seguía viendo cosas prohibidas, o sea, seguía siendo como el mundo. Pues habiendo ante vosotros celos, y aquí está poniendo ejemplos. Hermanos, los celos son una señal de inmadurez. Y esto no solamente habla de los celos de pareja. ¿Por qué? Porque una pareja cristiana, que son verdaderos cristianos, tienen confianza el uno del otro. Porque se supone que son verdaderos cristianos. Pero estos celos no solamente se refieren a esos celos, porque sí hay mujeres celosas. Oye, ¿dónde te perdiste? ¿Por qué te atrasaste? ¿Por qué te cambias tanto? ¿Por qué te perfumas? Seguro tienes ya otra. No, hermanos, eso habla de que todavía eres una niña espiritualmente hablando. Pero no solamente se está desfiliando de sus celos. Hay cristianos también que tienen celos cuando ven progresar a su amigo, a su vecino, a su compadre. Oye, mira cómo ellos tienen esa casa y cómo nosotros no.
Hermano, eso habla de que eres inmaduro. Oye, mira el auto que se compraron, wow. Y tienes celos. Gloria a Dios. Tienes envidia. O aún, gloria a Dios, del aspecto físico de otra persona. Oye, mira, ¿te acuerdas de la fulanita? Y están hablando ahí entre supuestamente dos hermanitas cristianas. Oye, no tiene ni una arruga. ¿Por qué? Debe estar usando Botox. Y están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen celos. Gloria a Dios. Y eso no es bueno. Eso habla de que todavía eres una bebé espiritual. Hermanos, ya se los he dicho, nunca te compares con otro cristiano. Si alguna vez quieres compararte con algo, compara tu vida con las Escrituras. Si realmente eres un verdadero cristiano, si realmente eres una verdadera cristiana, gloria a Dios. Porque ahí te va a decir si estás yendo por el buen camino o te desviaste. Gloria a Dios. Así que tengan cuidado. Contiendas. Y esto habla de peleas. Gloria a Dios. Dentro de los cristianos, no con los de afuera. ¿Ustedes han visto, gloria a Dios, en el internet cómo se dan duro los cristianos? Oye, mi pastor está diciendo la verdad. No, tu pastor es un falso. Gloria a Dios. Hermanos, ahora con eso no te estoy diciendo que no confrontes el pecado, que no confrontes el error. Eso es otra cosa. Aleluya. Pero hermanos, hay gente que contiende por cosas que no afectan la salvación. Gloria a Dios. Sí, que si se debe poner una batería, gloria a Dios, aleluya, en la alabanza. Hermanos, y comienzan a contender por esas cosas que nada tienen que ver, que no afectan la salvación. Ni siquiera por la doctrina bíblica, hermanos. Aleluya. Está bien que tú confrontes el error, el pecado, pero no te pongas a contender. Ora por esas personas. Y el Espíritu Santo será quien haga el trabajo de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Porque quién sabe, tal vez tú eres el equivocado. Aleluya. Y Él no quiere que contendamos, hermanos. Pero en la iglesia de Corinto, entre los cristianos había contiendas. Que yo sé más que tú. ¿Tú qué sabes? Yo soy mejor que tú. Y se llamaban cristianos. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Y disensiones. Y disensiones habla de desunión, de no ponerse de acuerdo. Gloria a Dios. Habla de que no hay unidad. Gloria a Dios. Dentro de la iglesia. Hermanos, ¿qué dijo Jesús? Yo y el Padre somos uno. Y así quiero que sean ustedes conmigo uno. O sea, que vayamos en una misma dirección, en un mismo sentido. Pero a veces no hay unidad dentro de la iglesia. Y cada quien quiere hacer lo que se le da su gana. Gloria a Dios. Carnales. Y andáis como hombres. Y hermanos, y aunque tengan 20 años de cristianos, siguen siendo niños en Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre un impío y un inmaduro. Un niño espiritual, un inmaduro, es igualito que un hombre carnal, un pecador. No hay diferencia. Gloria a Dios. Pregunta: ¿hay diferencia en sus vidas a comparación de los impíos? ¿Son diferentes a los impíos, hermanos? Entonces, pasan años. 10, 5. Dices, yo soy cristiano, pero estás exactamente igual. Sin capacidad para digerir alimento sólido. Sigues siendo peleonero, no quieres perdonar, sigues con la vanidad. Gloria a Dios. No quieres aceptar la voluntad de Dios, te sigues ofendiendo por cualquier cosa, sigues escuchando música secular,
Sigues viendo cosas que no puedes. O sea, de malo que estés 10, 15, 20 años en la iglesia, sigues procediendo como un impío. Y Pablo sigue confrontando esto. Primera de Corintios, capítulo 3. Aleluya, mira lo que dice el Señor. Primera de Corintios, capítulo 3. Y aquí Pablo se está poniendo como ejemplo. Mira lo que dice el versículo 11. Y aquí, gloria a Dios, esto va a confrontar a muchos de ustedes que están aquí. Cuando yo era niño, está poniendo ese ejemplo Pablo. Cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Aleluya. Ahora, vamos a pensar un poquito. ¿Cómo habla un niño? ¿Ah? Sin sabiduría. Habla incoherencias. Gloria a Dios. ¿Sí o no? No puede expresar bien las palabras. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es un niño. Gloria a Dios. ¿Alguna vez han escuchado hablar a un niño? Gloria a Dios. ¿Han escuchado alguna vez? ¿Y han visto cómo hablan los niños? Gloria a Dios. Y se agarra una capa. Yo soy Superman. Y se quiere botar del segundo piso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es niño. No sabe lo que dice. No sabe lo que habla. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Pensaba como niño. ¿Cómo piensan los niños? Los niños piensan con cordura. ¿Ah? Si tú le dijeras como papá, hijo, ¿qué quieres? ¿Ir al colegio a estudiar? ¿Hacer tus tareas? ¿O es que te lo compro un PlayStation y te quedas a jugar todo el día aquí? Y después nos vamos al parque de diversiones, nos vamos al cine, nos vamos a ver el partido de fútbol. ¿Cómo va a resonar ese niño? ¿Qué va a elegir? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué va a elegir? Yo quiero estudiar, yo quiero ser un buen alumno. ¿Va a elegir eso? Un niño no. O cuando se trata de comer, no saben discernir. Y tú le pones ahí, gloria a Dios, aleluya, una sopa de verduras, una ensalada, gloria a Dios, de brócoli, gloria a Dios, las frutas. Pero ahí al ladito le pones unas salchipapas, unas hamburguesas, gloria a Dios, o chocolates dulces. Aleluya. ¿Ah? ¿Qué va a elegir el niño? ¿Qué va a elegir? ¿Por qué? Porque no piensa pues como niño. O si le pones, gloria a Dios, agua y ahí al lado está la Coca-Cola. ¿Ah? ¿Qué va a elegir el niño? Ah, papi, yo quiero Coca-Cola. No, pero hijo, la Coca-Cola te va a hacer mal. Gloria a Dios. Un vaso de Coca-Cola tiene 8 cucharadas de azúcar. Pero, ¿por qué decirle así al niño? ¿Por qué? Porque piensa como no sabe discernir. Ahora vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo piensa uno del mundo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo piensa uno del mundo? En puro pecado, ¿sí o no? Ahora, cuando viene un recién nacido de nuevo, un bebé espiritual dentro de la iglesia, ¿cómo va a pensar? Si tú le dices, ven a las predicaciones, ven a orar, ¿cómo va a pensar un niño hablando espiritualmente? Cuando tú le dices, vamos al culto de estudio bíblico, vamos el domingo a la predicación, y ese niño va a tener que discernir entre ir a jugar, como es niño, estoy hablando espiritualmente, y el domingo le dices, oye, hoy día es el partido, es importante. El niño espiritual, ¿cómo va a decidir? ¿Ah? ¿Cómo va a decidir? Rayos. Y ese jueves le invitaron en la noche a la discoteca, a la fiesta. El niño espiritual, ¿cómo va a discernir? ¿Va a poder pensar como un maduro espiritualmente? Rayos. Por eso los recién convertidos tenemos que cuidarlos.
tenemos que alimentarlos con la palabra de Dios, ¿rayos? Para nutrirlos y aprendan a discernir. Porque un recién convertido, un nacido de nuevo, espiritualmente hablando recién, no sabe discernir. ¿Están entendiendo? ¿Qué más dice? Juzgaba como niño. ¿Cómo juzgan, rayos, los niños? No saben juzgar. No saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y lastimosamente sí hay muchos cristianos que no saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso esos niños espirituales que los han atraído, rayos, no porque les nutrieron con la palabra de Dios, sino porque les prometieron cosas que Dios no prometió. Como no saben juzgar, rayos, ¿qué es lo primero que dicen? Oye, esa iglesia es llena. Rayos, en esa iglesia el pastor te deja hacer lo que se te da tu gana. Nadie te dice nada. Y entonces, ¿cómo juzga ese recién convertido? Mal. Es como un niño. No sabe juzgar. No sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si a un niño de 2 años lo dejas solito y le dejas con una caja de chocolates, se lo va a acabar todo. Y en la noche va a estar mal. ¿Por qué? Porque no sabe juzgar. No sabe discernir. ¿Están entendiendo o no? Por eso aquí Pablo dice, yo cuando era niño pues hablaba como es normal, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. ¿Qué más dice? Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, crecí, maduré, aprendí a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Sé cómo comportarme, sé cómo enfrentar mis problemas. Sé cómo solucionar las situaciones que a veces atravieso en mi vida. ¿Por qué? Porque ya maduró. Ya inclusive puede tomar la decisión de casarse. Porque ya es una persona responsable, ya tiene criterio formado. Pregunta. ¿Cuándo ustedes han visto que se case un niño de 2 años? ¿Ah? ¿Se imaginan un niño de 2 años? Ay, papi, quiero casarme. Ya hablé con la niña del frente. No, imposible. Gloria a Dios. Ilógico. Pero ahora vamos a suponer, un muchacho de 15 años ¿tendrá la madurez para casarse? ¿Tendrá la madurez para noviar? No. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Gloria a Dios. Esto era un niño. Y hay muchos llamados cristianos. Yo soy mamá cristiana. Yo soy abuela cristiana. Yo soy abuelo cristiano. Gloria a Dios. Que permiten que sus nietos, que sus hijos estén noviando. Es verdad que el papá, que la mamá va a dar cuenta de ese niño. ¿Sí o no? Pero el abuelo, la abuela, el tío, el hermano no pueden fomentar eso. Y tienen que poner un rotundo no. Tienes que estar en contra de esa decisión que tomó tu hijo, que tomó tu hija. Tú eres su papá, tú eres su mamá, darás cuentas un día a Dios. Pero yo estoy en contra de lo que estás haciendo. Yo no soy cómplice de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? ¿Te imaginas un niño de 15 años? Dios. Me quiero casar. ¿Con qué la vas a mantener? ¿Ah? ¿Con qué? Muchos jovencitos piensan que van a vivir de besos, de abrazos. Gloria a Dios. Porque cuando eres joven te vas a jugar voleibol, te vas a jugar basquetbol, fútbol. Como eres soltero, amén, disfruta tu tiempo. Como dijo Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Disfruta de jugar, disfruta de ir con tus amigos a pasear, a hacer cosas sanas, a hacer deporte. Porque todo tiene su tiempo. Gloria a Dios. Porque vas creciendo y las cosas cambian, ¿sí o no? Ya no procedes como un niño. Gloria a Dios. Creciste y el hijo te dijo, papi, cómprame unas pesas. Gloria a Dios. Quiero hacer pesas, quiero hacer crecer los músculos. ¿Por qué? Porque vas creciendo, madurando y es normal. En esa edad, gloria a Dios, todos pasan por eso.
Papá, me quiero casarme. ¿De qué vas a vivir? ¿Saben por qué hay muchas madres solteras? Hijos abandonados. Muchos muchachos sin futuro. Gloria a Dios, trabajando, gloria a Dios, aleluya. Es más, sin trabajo, sin sueldo. Gloria a Dios, ¿saben por qué? Porque los papás no supieron guiar a esos muchachos. Qué pena. Un día, gloria a Dios, seguramente tendrán que rendir cuentas a Dios por esos niños desabandonados, por esos muchachos que están en las drogas, en el alcohol. Pero espiritualmente hablando, hermanos, es lo mismo. Gloria a Dios. ¿Por qué hay tantos malos cristianos? ¿Por qué hay tantos cristianos carnales? ¿Saben por qué? Porque los pastores del día de hoy, los líderes de la iglesia de hoy, no supieron darles el alimento que necesitaban para nutrir y encaminar a esos niños. Y es la palabra de Dios. Porque ahí está el alimento completo. Primeramente es doctrina, les enseñas. ¿Sí o no? Aprenden. Después tienen que aplicarlo. Y el manual de vida de un cristiano, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Están entendiendo o no? Te alabamos, Señor. Entonces, muchos quieren ser usados para servir a Dios. Dicen, yo quiero ser pastor. Yo quiero ser pastor. Yo quiero servir en la iglesia. Pero son unos niños espirituales. Pregunta. ¿Ustedes creen que Dios va a usar a ese tipo de cristianos? ¿Ah? ¿A esos niños espirituales? ¿Ah? No. ¿Por qué? ¿Porque los discrimina? ¿Porque hace excepción de personas? No. ¿Saben por qué no los va a usar? Porque son niños inmaduros. Piensan como niños. Gloria a Dios. Juzgan como niños. Hablan como niños. ¿Qué pueden enseñar ese tipo de cristianos? ¿Ah? ¿Están entendiendo o no? Hermanos, es tiempo de crecer. ¿Amén o no amén? Tenemos que crecer. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicar? Gloria a Dios. Lo dice la segunda parte de este versículo. Por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, aleluya. ¿Qué es un maestro? ¿Ah? Es muy diferente al alumno, ¿sí o no? El maestro enseña, el alumno aprende, el maduro enseña, el inmaduro es un discípulo, o sea, un aprendiz. Hay una diferencia. ¿Qué más dice? Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, o sea, habla, hermanos, de años. No habla pues de un mes de convertido, no habla de 2 meses de convertido o un año. Habla de tiempo, habla de 5, 10, 15, 20 años. Pero no hay ningún cambio. Siguen siendo carnales. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y todavía tienes que seguirle enseñando al cristiano de años. Oye, tienes que aprender a perdonar. No te vengues. Ya no te vistas como un carnal. Ya no te vistas como una mujer mundana. Ya no veas novelas. Ya no veas cosas que no edifican. Ya no escuches música secular. Y sigues con los rudimentos. ¿Por qué? Porque no maduró. Pasaron los años, pero parece uno del mundo. Parece uno del mundo. Gloria a Dios. Y eso estaba reprochando el escritor de Hebreos. Es difícil de explicarles porque no me van a entender. Son carnales. ¿Qué más dice? Y habéis llegado a ser tales. O sea,
esta traducción de tales, hermanos, o sea, habían cansado al escritor de Hebreos. Estos son mundanos, están perdidos. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estaban bebés. No les podía enseñar ellos ya cosas más profundas. ¿Por qué? Porque estábamos carnales. No podían perdonarse entre hermanos. Seguían odiando. Gloria a Dios. Seguían incrédulos. Seguían murmurando para Dios. Seguían quejándose de la situación que atravesaban. No habían crecido, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Es por eso, hermanos, escúchenme bien, que una persona que tiene 1 o 2 años de cristiano no puede ser pastor o misionero. Pero hoy día, hermanos, cualquier chiquillo es pastor o misionero. Hágame usted el favor. Yo tengo un conocido. Es un muchacho sincero, hermanos. Lo conozco. Rayos. Es un colombiano. Que es un niño espiritual. No tiene ni 2 años de convertido, ni 1 año de convertido. Habla, gloria a Dios, la palabra de Dios por el internet y no se le entiende ni jota. No sabe ni lo que está hablando. Gloria a Dios. Ahora ese muchacho puede decir, es que yo tengo un llamado genuino de Dios. Puede ser. Yo no dudo de eso. Pero ¿qué tiene que hacer ese muchacho? Tiene que prepararse. Tiene que madurar. Y no solo él. Tú escuchas a esos chiquillos y dicen cada aberración. ¿Por qué? Porque son niños inexpertos. Ahora, ser un niño de 1 año no es ningún pecado. Y nada de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque es natural. Pero si eres un treintón, y te portas como un niño, eso sí, tiene que avergonzarte. Lo mismo es en lo espiritual. Si tú eres un recién nacido, recién te convertiste a Dios, te aguantamos, ¿sí o no? Te mostramos el camino. Gloria a Dios, te enseñamos. ¿Ya cuántas veces hice eso con tantas familias? Llegaron inmaduros, hacían lo que se les daba su gana, venían cuando querían, bueno, los aguantamos por un tiempo, ¿sí o no? Pero pasan los años y si no quieres cambiar, entonces ya, haz lo que quieras. Y se van, porque en este lugar no puedes hacer lo que se te da tu gana, ¿sí o no? ¿Están entendiendo o no? ¿Qué dice el versículo 14? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces uno que ya es maduro, ha crecido, sabe, discierne. Rayos. Escoge lo que es bueno, desecha lo que es malo. Ya puede valerse por sí mismo. Porque cuando en lo natural una persona llega a los 18, 20, 23 años, ya se vale por sí mismo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aprendió a madurar, ya sabe cuidarse de los ladrones, ya sabe cómo comportarse, ya sabe cómo dirigirse a las personas. Y lo mismo es en lo espiritual. Gloria a Dios. Ya discierne, ya no te preocupas. ¿Por qué? Porque aquel que es maduro sabe. Y está en la televisión viendo algo malo, y en ese momento lo cambia. La carne está queriendo, gloria a Dios, arrastrarlo a la música secular. En ese momento dice, no, ¿qué estoy haciendo? Porque ya sabe discernir. O hay una tentación de hacer algo malo, en ese momento discierne y dice, no, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque ha crecido espiritualmente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, mira lo que dice el Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y aquí la palabra renacer significa nacer de nuevo, pero tiene una implicación, escuchen. Renacer viene del griego enagenao, y es otra palabra sextapuesta. La primera palabra es ana, y significa de nuevo.
otra vez. Es decir, nacimos otra vez. Y genao es engendrar. Hemos sido engendrados ¿por quién? ¿Ah? Por Dios. Eso es de nacer. Y una vez que renacimos somos hijos de Dios. Y dice Pablo que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Pero herederos de qué? Por Dios. Mira, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, ¿qué dice? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Ahora vamos a estudiar esto. Herencia viene del griego kleronemou y significa patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? Es un conjunto de bienes que hereda una persona de sus ascendientes. En este caso, papás, abuelos, tíos, etcétera, etcétera. Hereda un conjunto de bienes, casas, carros, joyas, etcétera, etcétera. Ese conjunto de bienes se recibe por derecho de que eres hijo o hija o pariente del dueño que dejó esa herencia. En el caso de nosotros los cristianos, hemos recibido un patrimonio que es un conjunto de bienes espirituales. Salvación, Dios nos dio el Espíritu Santo y dice que son las asas, la garantía de los demás, de la demás herencia que vamos a recibir de Dios. Nos dio los dones del Espíritu Santo, vida eterna. ¿Qué más? Nos dio su palabra, sus promesas que están en la Biblia son para nosotros. Solo necesitas fe. Todo lo que recibimos, gloria a Dios, por derecho de herencia. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Y cómo es esta herencia? La primera palabra que dice Pedro es incorruptible. Y esta palabra incorruptible viene del griego aftartos y significa que no se destruye. Gloria a Dios. Saltemos al versículo 23. Miren lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, no de semilla que es corrupta. Gloria a Dios. No. Sino de incorruptible. Gloria a Dios. O sea, somos de naturaleza y de simiente incorruptible. Es decir, de una simiente que no se destruye. ¿Qué más dice? Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pongan atención, hermanos. La palabra de Dios nunca va a cambiar. Nunca se va a corromper. Dios. En la Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre será el mismo por los siglos de los siglos. Es decir, Dios es incorruptible, Dios es incambiable, Dios es inmutable, su palabra es inmutable, nunca va a cambiar, nunca se va a corromper, no se va a destruir. Gloria a Dios. Entonces, esa palabra que no se puede destruir es incambiable, es inmutable. ¿Qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es indestructible, incambiable, inmutable, incorruptible. Escúchame bien, la simiente, la semilla que tienes dentro de ti no se puede destruir. Nada lo puede destruir. Eres indestructible. Porque la simiente que tú tienes es algo que Dios te regaló, que procede de Él. Y todo lo que Dios da es eterno. No aumenta, no disminuye, no se envejece, no se desgasta. Escuchen, la salvación que tú recibiste, en tu caso que eres cristiano aquí, estás con vida, hace 10 años, hace 20 años. En los cristianos que ya murieron hace 1000 años, 2000 años, hablamos de Pedro, de Juan, de los cristianos de los primeros 300 años. Esa salvación, hermanos, es inalterable, es indestructible. Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. Y lo que Jesús hizo por la humanidad, es imposible, gloria a Dios, que Cristo vuelva a morir otra vez. Su sacrificio fue completo y total. Hermanos, escúchenme bien. Ustedes son
incorruptibles. Nada los puede destruir. Por eso los apóstoles hablaron. Por ejemplo, Juan dijo: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué dijo Jesús? No temáis a los que matan al cuerpo, más bien temed a aquel que puede destruir su alma en el infierno. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, es que la salvación de Dios te regaló. Y esa salvación, hermanos, es indestructible. Hermanos, las promesas de Dios son inalterables. Él nos dio preciosas y grandísimas promesas. En esta vida, yo siempre estaré contigo. Estaré como sombra a tu mano derecha. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia primeramente, todas las demás cosas vendrán por añadidura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no solamente para esta tierra, gloria a Dios, también para el cielo. Y cuando estés allí, Jesús mismo vendrá y limpiará tus lágrimas. Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. Tienes un edificio, una casa ya hecha de oro. Y habla de la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Hermanos, todas esas promesas no caducan, son eternas. Yo espero que el Espíritu Santo les esté abriendo el entendimiento. Gloria a Dios. Eso no va a cambiar, por más que pasen los años. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué es la segunda palabra? Incontaminada. Y esta palabra incontaminada viene del griego amiantos y significa que la herencia que Dios nos da es libre de contaminación, libre de impurezas. Pregunta: ¿tienen el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Ninguno? Gloria a Dios. Pero no hay seguridad, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Tienen el Espíritu Santo? Escuchen. El Espíritu Santo es incorruptible, es incontaminable. El Espíritu Santo es libre de contaminación, libre de impurezas. Los dones que nos dio el Espíritu Santo son incorruptibles, incontaminables. Pero alguien dirá entonces, ¿por qué se hace tanta corrupción con los dones? ¿Por qué están traficando con las cosas de Dios? Escuchen. Todo lo que Dios nos ha dado, la salvación, los dones, la sangre de Cristo que limpia los pecados, el llamamiento, las recompensas allá en el cielo, etcétera, etcétera, todo es inalterable. La corrupción es de los hombres que trafican con las cosas de Dios. Están vendiendo la salvación, ellos están traficando con los dones, cobran por orar. Pero eso no afecta a la santidad de Dios. Los corruptos son los hombres, pero Dios no cambia, es incontaminable. Escuchen, Dios no se puede contaminar, ni lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios es santo, puro y sin mancha. Entonces, si la salvación es inalterable, cuando peco, ¿no se altera mi salvación? ¿No se contamina mi salvación? ¿Ah? ¿No afecta al Espíritu Santo? No. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque todavía eres pues un carnal. Pero no deja de ser lo que es Dios, Espíritu Santo. Tu salvación no se afecta. Y aquí surge una pregunta. ¿Quién es el que se contamina? ¿Se contamina Dios? No. Pero se contamina tu carne. Manchas tus vestiduras. El hecho de que tú ensucies tus vestiduras con el pecado no altera, no afecta para nada el sacrificio de Cristo en la cruz, ni la salvación que Él te regaló. Es imposible, repito, se contamina tu mente, se contamina tu carne, pero no se contamina el Dios que tienes dentro. ¿Están entendiendo? Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Estén atentos, por favor. Mira lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas? La vida eterna, la salvación, la protección, la provisión, lo que nos espera allá en el cielo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y aquí espíritu habla del alma racional, es decir, donde están nuestros pensamientos. Gloria a Dios.
Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pregunta: ¿les vienen malos pensamientos? ¿Sí o no? Eso es inevitable. Pero si tú le das cabida y te deleitas en esos malos pensamientos, ¿qué vas a contaminar? ¿Tu mente o el Espíritu Santo? Hermanos, el Espíritu Santo es incontaminable. Él es inafectable. Gloria a Dios. La nueva naturaleza que tienes no se afecta. La salvación que Jesús te regaló no se afecta. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que se contamina? Tu carne, tu alma. ¿Por qué? Porque diste pues deleite, gusto a tu carne. Pero lo que tienes dentro de ti, al Espíritu Santo, es indestructible. La salvación que Jesús te regaló es indestructible. Mira lo que dijo Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 15, y lo vamos a leer hasta el 20. Mira lo que dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y aquí está hablando del nuevo hombre. Rayos. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, nuestra vieja naturaleza. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Somos malos. Porque el querer el bien está en mí. ¿En quién? En la nueva naturaleza que Cristo puso en nosotros. Rayos. Pero no el hacerlo. Y ahí se contrapone con la vieja naturaleza. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque a veces nos arrastra la carne. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. O sea, ya no lo hace la nueva naturaleza que Cristo nos dio, sino el pecado que mora en mí. ¿A qué naturaleza estás alimentando más? Por eso Pablo decía: todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Pero cuando tú te das rienda suelta, tú piensas en las cosas del mundo, en los deleites del mundo, en la vanagloria del mundo, estás alimentando más tu viejo hombre. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y pensar más como cristianos, pensar más en las cosas de Dios. Escuchen, la palabra contaminar viene del griego molusmos y significa ensuciar, manchar, por una inmoralidad de pensamiento de hecho. Les voy a poner un ejemplo. Tú tienes un auto, te compras, Dios te bendijo. ¿Cuántos quieren un auto este 2021? Y te compras un auto, nuevito, y la pintura está reluciente, gloria a Dios. Gloria a sus llantas nuevitas, sus vidrios, gloria a Dios, están pues reflejando la luz del sol. ¿Por qué? Porque es de paquete, gloria a Dios. Pero acontece que te toca viajar por 2 semanas y tú metes tu auto en tu garaje, gloria a Dios, cierras el garaje y te vas. Vuelves de 2 semanas, rayos, y todo está lleno de polvo. Hasta tu gato se subió sobre tu auto, ahí están las manchas blancas. Rayos, vino tu hijito, gloria a Dios, aleluya, y manchó de un lado, gloria a Dios, aleluya, el auto. Pregunta: ¿ha perdido algo ese auto por tener mancha, polvo, suciedad? ¿Ah? ¿Ha perdido algo? Sigue siendo el mismo auto. ¿Qué haces? ¿Lo botas? ¿Lo desechas? Y dices: ya no sirve este auto, ¿lo boto? No. ¿Qué haces? Agarras una manguera, agarras agua, agarras un trapo, una cera, lo limpias. ¿Cómo queda tu auto? Brillando, reluciendo como cuando lo sacaste de paquete. Escúchenme bien. Ese auto no perdió nada. No perdió nada solo porque se manchó o se ensució o había manchas. No. Escúchame bien. Es lo mismo con tu salvación. Tu salvación es inalterable.
pero puedes manchar tu salvación, puedes ensuciarla, pero tu salvación sigue ahí. Pero entonces, ¿cómo la limpio, pastor? ¿Acaso agua, me entro a la ducha y con detergente me... No. Mira lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. O sea, manchaste lo que Dios te dio, pero no se hizo nada. Nunca se desintegró, nunca se afectó. ¿Por qué? Porque es incontaminable, es incorruptible, es indestructible. Pero, ¿qué hay que hacer? Limpiar. ¿Y cómo la limpiamos? ¿Qué dice la Biblia? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Juan añade, ahí en el capítulo 2, al frente, el versículo 1, mira lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Rayos. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesús es nuestro abogado que nos defiende. Él ya pagó por nosotros. Nos ensuciamos. Ahora solo nos toca limpiarnos. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo. Y nuevamente estamos limpios, así como el auto. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí propiciación significa víctima inocente que murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Los cristianos verdaderos pecan? ¿No? ¿Los cristianos verdaderos pecan, sí o no? Mira lo que dice ahí mismo en San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Allá al frente, Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿cómo está el asunto, pastor? ¿La Biblia se contradice? Ya les he enseñado, hermanos, que no podemos aislar un versículo. Tenemos que irnos al contexto. Mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué peca el diablo? Porque esa es su naturaleza. Mentiroso, asesino, ladrón, padre de mentira. Y Jesús una vez les dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. No, nosotros somos hijos de Abraham. No, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Me queréis matar. ¿Por qué me queréis matar? Gloria a Dios. Y tenían la naturaleza del diablo. ¿Qué nos dice? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y deshacer significa destruir. Y por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, gloria a Dios. Y aunque nosotros estábamos en pecados, ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, la misma clase de vida indestructible que tiene Cristo es la que el Padre nos dio cuando creímos. Gloria a Dios. Cuando nacimos de nuevo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Esa es nuestra salvación, hermanos. Mira lo que dice, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora noten la diferencia, practica. Y esta palabra practica viene del griego poieo, y significa fabricar, significa manufacturar. ¿Qué es una fábrica, hermanos? Vamos a pensar en la empresa PIL. ¿Qué fabrican los de esta fábrica? PIL. Lácteos, derivados de la leche. Leche en polvo, leche en bolsa, yogur, gloria a Dios, quesos, mantequillas. Gloria a Dios, aleluya. Y en esa fábrica, ¿cómo salen todos estos productos? Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Tú te vas a dormir, esa fábrica sigue trabajando, uno tras otro, uno tras otro, uno, porque tiene que cubrir todo el mercado nacional, todo en Bolivia, hermanos. Me parece que están exportando más al Perú, no lo sé, pero alguien me dijo eso. Entonces, esa es la función de esta fábrica de lácteos, producir en masa, cada día, cada día, cada día.
Entonces, ¿cómo entendemos el que practica el pecado? Escuchen, el que fabrica. El que todos los días está fabricando pecados, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Otra vez, otra vez, otra vez. Practica, practica, practica. Mañana, otra vez, otra vez. Es esa persona que hasta cuando se duerme sueña con otras mujeres, siendo casado. Piensa cómo transar en su trabajo a las personas. Y cada día despierta a practicar, a fabricar el pecado. Oye vieja, ¿por qué tan caliente la sopa? Eres una buena para nada, y la golpea. Sale de su casa y está peleando con todo el mundo, gritándose con todos los vecinos. Llega al trabajo, odia, no me cae, me las va a pagar y me voy a vengar. Y todos los días es lo mismo, uno tras otro, uno tras otro. Llega el fin de semana, se va a la pasanda con sus amigotes. Gloria a Dios. Se ponen a beber, se embriagan, se pelean. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el domingo viene a la iglesia, como si nada. El lunes nuevamente, uno tras otro, uno tras otro. Es una fábrica de pecados. Pregunta: ¿ustedes siguen siendo una fábrica de pecados? Pero aquel que es nacido de nuevo es salvo. Yo no soy una fábrica de pecados, pero pecas, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero ya no eres una fábrica. Te ensucias, sí, pero te limpias con la sangre de Cristo. Porque lo que tú tienes dentro es inalterable, es indestructible, es incontaminable. ¿Qué dice la segunda parte? Porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, ya no podemos fabricar pecados. Porque el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios ya no te lo deja. ¿Sí o no? Y ya te cuesta pecar. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso cuando un verdadero cristiano peca, cuando ofendes a alguien, gritas, no sé, te enojas, hablas por demás, o te deslizas, o a veces hasta tu carne te tropiezas, a los 5 minutos, no pasa mucho tiempo, el Espíritu Santo que mora en ti te dice: no está bien lo que hiciste. Y en ese momento, ¿qué haces? Perdóname, Señor. ¿Sí o no? Y en ese momento la sangre de Cristo te limpia. Pero todo lo que Dios te dio es inalterable, es indestructible, es incontaminable. Finalmente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice: inmarcesible. Esta palabra inmarcesible viene del griego amarantos y significa que no se marchita. Rayos. Es como una flor. Rayos. Ahora, por ejemplo, que está llegando la primavera aquí en Oruro, no tenemos mucha vegetación, es una ciudad del altiplano para que nos escuchan en otras partes del mundo. Es una tierra árida. Pero cuando llega el verano, se comienza a ver la ciudad verde. Se ve cómo las flores van floreciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero de aquí a unos meses, aunque se vean bonitas esas flores y toda la ciudad verde, esa flor se marchita y muere. Y los que alguna vez han estado aquí en Oruro en invierno, ¿cómo es? No ves ni una flor. Hasta los árboles están pelados, como si un peluquero hubiera venido y los hubiera rapado y les hubiera quitado todo el verde. ¿Sí o no? Escuchen, así no es la salvación que Dios nos regaló. Así no es la santidad de Dios. Así no es la bondad de Dios. No. Las flores se marchitan, pero las promesas de Dios, la palabra de Dios, eso no se marchita. Hermanos, amarantos también significa que no pierde el brillo. Se puede opacar, pero lo limpias y otra vez brilla como el auto. Y esto habla de perpetuidad, de eternidad. Reflexionen, hermanos. ¿Verdaderamente son nacidos de nuevo? Dios. Y aunque tengas varios años de cristiano, yo no te puedo decir tú, pero Dios lo sabe y tú también. Puede ser que vengas a la iglesia, tal vez tienes 5 años de cristiano, 10, 20, 30. Alguien dirá: toda mi vida yo fui cristiano. Pero te vuelvo a preguntar,
¿realmente naciste de nuevo? Porque tal vez solo eres un religioso y tu naturaleza sigue siendo la misma. ¿Han visto cómo la gente va y viene a las iglesias? ¿Han visto cómo a esta iglesia van y vienen? Gloria a Dios. Y están un mes, están 3 meses, están 1 año, 2 años. Y de repente se alejan. Y cuando los vuelves a ver después de un tiempo, los ves como los del mundo, los ves como antes. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Saben cuál es la respuesta? Es que nunca nacieron de nuevo. Y eso se refirió Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 22. Gloria a Dios. Si quieres no lo busques, pero gloria a Dios, si quieres anótalo. Pero les aconteció en el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pregunta, ¿qué tienes que hacer para que ese perro cambie, para que ese puerco cambie? ¿Qué tienes que hacer? Cambiarle su naturaleza. Para que el perro no come su vómito, tienes que cambiarle la naturaleza. Tienes que darle una naturaleza de un gato, de un loro, qué sé yo. Porque si no, nunca va a cambiar. ¿Qué vas a hacer para que cambie la naturaleza del cerdo? Que le gusta botarse en el lodo, revolcarse. Y aunque lo limpie, se va a ir a botar siempre al lodo. ¿Qué tienes que hacer? Darle la naturaleza de una oveja, de un cordero. Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios con el pecador para que cambie? Cambiar su naturaleza. Porque si no cambia nuestra naturaleza, nunca podremos hacer nada. Y ese es el verdadero nacimiento. Juan también habló de eso. En el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 19. Aleluya, mira lo que dijo. Salieron de nosotros. O sea, venían a la iglesia, estaban con nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se dan cuenta? Juan mismo dice que no todos son cristianos. No todos son verdaderos cristianos. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué no permanecieron con nosotros? ¿Saben por qué? Porque nunca habían nacido de nuevo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para hacernos libres de la esclavitud al pecado? Crucificar la vieja naturaleza, ¿sí o no? ¿Para qué? Para darnos una nueva naturaleza. Por eso dice, el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente, la semilla de Él, ahora dirige nuestra vida. Ya no pecamos con facilidad. Y aunque alguien te diga, toma estas cervecitas, no. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente de Cristo. Y simiente es semilla. La semilla de Dios. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.